Hola, ¿cómo está? Yo soy el doctor Leonardo Sande y en conjunto con el Sindicato Médico de Uruguay realizamos este programa que denominamos Cuida al que cuida. Es un programa que tiene varios capítulos en el cual pensamos hablar sobre temas importantes para el personal de salud, sobre todo ese personal de salud que realiza guardias, que está sometido a varias horas de trabajo. Vamos a hablar de alimentación, de hidratación, de actividad física. Sí se puede hablar de actividad física durante la guardia, de gestión del estrés y del sueño. Cuidar estos aspectos básicos es muy importante. Primero para el personal de salud, para tener un personal cuidado que esté en condiciones óptimas. Y también para los pacientes, porque sí hay mucha evidencia que la mayoría de los errores de prescripción médica o de acción en salud ocurren cuando el personal de salud está agotado, de fin de semana, en horas de las madrugadas. Vamos a realizar 3 capítulos en conjunto con el sindicato, vamos a tener videos y material para poder leer. El primero es alimentación, después actividad física y sueño, y el tercero, gestión del estrés. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con el primero, alimentación en la guardia. La guardia siempre implica un desafío físico y metabólico para el personal de salud. Vamos a trabajar de 12 a 24 horas y tenemos que tratar de estar en las mejores condiciones para poder realizar nuestro trabajo. Quiero resumir los aspectos principales de la alimentación en una guardia en 4 puntos. Primero, no hay que pasar hambre. Una guardia sin hambre. Necesitamos el combustible para poder trabajar. Segundo, no cometer excesos, porque alimentarnos en cantidades excesivas o quizás no con la calidad ideal también va a repercutir en nuestra actividad, en nuestro estado de vigilia. Tercero, hay que mantenerse bien hidratado. Y cuarto, la guardia es un lugar donde estamos sometidos a estrés, no tenemos tiempo, por ende tiene que estar planificado. Y esta planificación de qué vamos a comer en la guardia tiene que ser previa, en nuestra casa o por las organizaciones de salud. Los 4 puntos principales son entonces: no tener hambre, no pasar hambre, no cometer excesos con la alimentación, estar bien hidratados y sobre todo planificar lo que vamos a comer el día de la guardia. Comencemos por el primer punto, una guardia sin hambre. Vamos a hablar de la cantidad de comidas, el tamaño de la porción y los componentes que debe tener un plato. Primero, cantidad de comidas. Esto es alentador para el personal de salud porque la realidad es que no existen grandes estudios que hablen ni de la cantidad de comidas que debemos realizar en el día ni en el horario. Lo podemos dar cierta flexibilidad a los que estamos haciendo guardia porque podemos ir orientando y organizando la comida según el trabajo. Yo lo repartí en 2 guardias, guardias de 12 horas y guardias de 24 horas. Si la guardia es de 12 horas, por lo mínimo deben haber 2 comidas, una grande, almuerzo o cena, y una que podemos denominar merienda o colación. Si la guardia es de 24 horas, 3 comidas obligatorias, almuerzo, cena y una merienda o colación. ¿Qué comida falta en esto que estoy mencionando? El desayuno. El desayuno puede ser que las personas lo realicen antes de ingresar a trabajar o después de salir del trabajo, o con mucha frecuencia lo que ocurre es que después de ver los pacientes más graves, más críticos o realizar la guardia, el desayuno también se está realizando en la guardia. Además hay algo que no podemos omitir. Es muy frecuente en el personal de salud salir de un trabajo y regresar a otro, por lo cual nunca pasan por su casa y el desayuno también es una comida que se realiza en la guardia. El tamaño de la porción. Es muy difícil generalizar el tamaño de una porción porque depende de cada persona, de su edad, de su tamaño, su peso, su actividad física. Lo que sí hay que transmitir en forma general es que esta porción tiene que ser moderada. Tiene que brindar saciedad, tenemos que quedar satisfechos, pero no podemos quedar con sensación de plenitud excesiva. Esa palabra que decimos popularmente, no podemos quedar muy llenos. ¿Por qué? Porque eso también disminuye nuestro nivel de vigilia y debemos seguir trabajando. Creo que lo más importante es observar los componentes que va a tener nuestro plato en la guardia. Entiendo perfectamente que en la guardia la comida es una de las fuentes de placer y cuando estamos con hambre nos vemos tentados a elegir productos ricos en grasa o ultraprocesados, que no sería lo ideal. Y nosotros repartimos el plato, siempre tenemos varios componentes: las proteínas, los carbohidratos, frutas y verduras y alguna grasa. En un plato ideal para una cena o un almuerzo, la porción debe ser de verduras. La verdura va a dar volumen, va a dar una satisfacción inmediata, no nos va a dejar satisfechos a largo plazo y vamos a quedar con esa sensación de liviandad. Sí tiene que haber proteínas, porque la proteína va a ser lo que nos va a dar saciedad por un periodo de tiempo, hasta que logremos consumir la otra comida, almuerzo, cena o colación.
Y hay que agregar un carbohidrato porque es lo que nos da energía inmediata. Ese carbohidrato preferiblemente tiene que ser un carbohidrato complejo, con fibra, como arroz integral, pasta, quinoa, cuscús, porque tiene una absorción lenta, no hace pico de glucosa y por ende no hace pico de glicemia y nos sigue manteniendo alerta. Esto lo del plato. Si nosotros tenemos un plato, la mitad debería ser verdura, da una satisfacción inmediata, pero no nos deja con sensación de plenitud a largo plazo. Proteína es fundamental porque lo va a mantener satisfecho por un periodo de tiempo hasta que logremos comer de vuelta. Y el carbohidrato sea astuto, que sea integral y de difícil absorción para que no realizar pico de glicemia y pico de insulina que da lo que decimos sensación de cansancio postprandial. Hasta ahora ve de los almuerzos y las cenas, nombré la importancia de las proteínas, los carbohidratos ricos en fibras y las verduras. Nos quedan otros macronutrientes como las grasas, que una buena fuente son los frutos secos porque es una grasa de buena calidad, vegetal, también de las frutas. Y tenemos que hablar de las meriendas, desayunos o colaciones. Lo primero que quiero mencionar, que también es un momento para agregar proteínas y grasas saludables, que nos van a tener satisfechos por un buen periodo de tiempo. Por ejemplo, un yogur, queso, combinado con frutas, ricota, jamón, entre otros elementos. Nosotros en el PDF dejamos varias opciones, tanto de almuerzos como cenas y de desayunos, meriendas y colaciones, que van a ver que en todas tienen proteínas, y que todas tienen verduras, frutas y vegetales. Se puede organizar prácticamente muy fácil en sus hogares y también tienen que ser astutos, quizás siempre aseguren llevar verduras o colaciones porque generalmente los sanatorios nos dan alimentación y podemos obtener o consumir parte de lo que nos está ofreciendo el comedor. Segundo punto, no comer en exceso. Alimentarnos en exceso va a generalmente bajar nuestro nivel de vigilia y concentración, no vamos a estar en condiciones óptimas. Para este punto quiero analizar brevemente cómo se regula el hambre. El centro regulador del hambre, como ustedes saben, es el hipotálamo. Tiene conexiones con la corteza cerebral, donde se regula el hambre hedónico, el del placer, me gusta esa torta de chocolate, y también el emocional, como porque estoy angustiado, triste o estresado, condiciones que con muchísima frecuencia sentimos en una guardia. Después tiene conexiones con el tronco cefálico, médula e intestino, donde regulamos el hambre hemostático. Bueno, y me baja la glicemia, vaciamiento gástrico, necesitamos comer. Hay algo que decimos popularmente, pero que tiene sustento neurofisiológico: al hambre no se le puede dar cualquier alimento y mucho menos se le puede dar cualquier alimento al hambre de la guardia. ¿Por qué? Porque el hambre de la guardia va a estar influenciado por todos estos factores. Primero, porque quizás la única fuente de placer que tengamos en una guardia es comer, y con mucha frecuencia queremos comer ultraprocesados, la torta de chocolate o llamar a la pizzería. Y por otra parte, porque las emociones negativas vienen todos los días en el trabajador de la salud. Estamos estresados, angustiados, sometidos a estrés y también queremos comer de ese lugar. En la guardia, nuestro cerebro con mucha frecuencia va a pedir dopamina. Y los alimentos que son dopaminérgicos son los que tienen grasa, azúcar, sal, generalmente los ultraprocesados. Y tenemos que ser astutos de no comer desde ese lugar porque vamos a generar una somnifecta y no vamos a estar en las condiciones óptimas para seguir trabajando. Usted se preguntará, ¿cómo diferencio un hambre hemostático, porque bajó la energía, bajó la glucosa, de un hambre que es más emocional o hedónico? El hedónico por el placer y generalmente se asocia a emociones positivas. Es el cumpleaños de mi compañero en la guardia, vamos a comprar unas masitas y voy a comer de ese lugar, y generalmente lo hago con moderación. El hambre hemostático es el hambre que decimos popularmente el hambre real. Yo siempre digo que todos los hambres son reales, pero bueno, a veces lo percibimos porque tiene manifestaciones físicas reales. Sentimos vaciamiento gástrico, ese vacío gástrico, cansancio, fatiga, nos vemos más lentos y bueno, eso es una señal de que realmente necesitamos consumir alimentos. Con respecto al hambre emocional, que es el que más deberíamos frenar en la guardia porque no nos va a hacer tomar buenas decisiones. Si nosotros estamos enfrente de una sensación negativa, estamos estresados, eso lo primero es no comer. Después vamos a comer, pero tranquilos, en otro momento de la guardia. Estrategias fáciles para poder tranquilizarnos de la ansiedad para comer o cualquier otra. Respiraciones. La respiración profunda activa el sistema nervioso parasimpático. 10 a 15 respiraciones profundas manteniendo el aire 3 segundos tranquiliza a varias personas. El agua fría también activa el sistema nervioso parasimpático y bueno para tranquilizarnos en esos momentos. Puño, nuca y cara. Quizás una pausa activa, si la guardia lo permite y un compañero de guardia nos cubre,
Una vuelta por el propio sanatorio y una vuelta a la manzana nos puede hacer descender las revoluciones y poder enfrentar el trabajo en mejor condiciones. O incluso hacer otra actividad, como mirar un video de música que nos guste, un reels o un chiste que nos distraiga, que nos haga pensar en otra cosa. Después vamos a ir a comer, pero desde otro lugar y con otra actitud. Punto 3, vamos a hablar de hidratación. Este aspecto es fundamental, es muy básico, hay que tomar agua en la guardia y estar bien hidratados, pero con mucha frecuencia nos olvidamos de la ingesta de líquidos. Deshidrataciones leves del 2% ya están generando síntomas, cefalea, cansancio, pérdida de memoria, por lo cual es un punto que tenemos que considerar todos los días. Los requerimientos de líquido diario por cada persona se calculan por el peso, 35 mililitros por kilo de peso. Yo les dejé en el PDF un estimativo de la cantidad de agua que deberían consumir en cada día. ¿Por qué? Porque de ese cálculo parte se va a consumir con las frutas y la verdura, que son un buen aporte de agua. Pero bueno, dejé una tabla para 60 kilos 2 litros, 70 kilos 2 litros y medio, y si ya pesan más de 80 kilos deberíamos considerar casi 3 litros de líquido. De esa cantidad de líquido que debemos tomar, la mitad se recomienda que sea de agua. Y la recomendación más fácil es que tenga una botella testigo. Esta es mi botella, esta es la botella de líquido que debo consumir en el día. O muy concreta para que se estipule, o la simple botella de 1,5 litros para poder controlar comprada en el supermercado. La otra mitad se puede tomar a través de infusiones, como té, mate, caldo. El té, el mate, tiene cafeína y la cafeína estimula el endurecer, por lo cual no es lo mismo que el agua pura, pero también es una buena fuente de hidratación. Con respecto a los caldos, sí tengan cuidado la cantidad de sodio, porque si el sodio es muy abundante, el agua libre es mucho menor. Claramente, hidratarse con refrescos no sería una buena opción por la cantidad de sodio que tienen la mayoría de los refrescos, y mucho peor si estos son azucarados. Pero la hidratación es un factor que debemos tener presente en cada una de nuestras guardias. Y llegamos al cuarto punto, la planificación. Esto es un punto fundamental. Como dije en el transcurso de la charla, al hambre en la guardia no se le puede dar cualquier cosa, porque necesitamos dar la alimentación óptima, que nos permita ser funcionales, y además porque con cansancio y agotamiento generalmente tomamos malas decisiones. El cerebro nos va a pedir dopamina, y cuando vemos un pollo con ensalada no es lo más secretor de dopamina que tengamos. Generalmente queremos ultraprocesados, grasas, fritos y azúcar. Como en la guardia no hay tiempo y no hay tiempo de acción, creo que la planificación tiene que ser desde nuestros hogares. Hay que llevar tupper, hay que acostumbrarse a llevar la comida planificada. Después, cada uno en sus trabajos sabe qué alimentación le brinda. Hay trabajos que brindan una alimentación muy adecuada, y básicamente eso descansa mucho al trabajador porque sabe que la comida que le van a dar es calidad. Hay trabajos donde sabemos que la proteína es buena pero faltan verduras, o hay trabajos que sabemos que hay exceso de carbohidratos y que tenemos que llevarnos proteínas y verduras. Creo que la planificación de lo que vamos a consumir en una guardia en primera instancia es nuestra. Debemos ya estar preparados con tupper, alimentos, preparar el almuerzo, la cena, las colaciones, para no encontrarnos con hambre y sin tener alimentos que consumir. También tiene que ser una discusión de instituciones. Deberíamos mejorar la calidad de alimentos que le damos al personal, pero sobre todo tener una alimentación planificada y pensada para que el personal de salud no tenga hambre y esté en condiciones óptimas. Y a veces es tan simple como hablar con la nutricionista de nuestra institución y explicarle qué queremos alimentarnos, cuáles son nuestras preferencias, que generalmente contemplan estos aspectos. Hemos llegado al final de este primer episodio, Alimentación en la Guardia. Recuerden que además de este video hay material escrito donde hablamos en tema, pero también hay varias opciones de almuerzo, cena, meriendas, colecciones que van a ser sumamente prácticas. Espero haber sido de utilidad con esta clase. Más allá del contenido técnico que traté de brindarles, es un momento de reflexión, porque la inmensa mayoría de nosotros trabajamos en salud, sabemos cómo cuidarnos, sabemos qué deberíamos comer, pero a veces las circunstancias laborales nos hacen tomar malas decisiones. Entonces, más allá del contenido, espero que esta instancia sea una instancia de reflexión. ¿Qué hacemos nosotros para cuidarnos? ¿De qué lugar comemos en la guardia? ¿Estoy bien como me cuido? Y bueno, reflexionar y tomar acción. Tomar acción por parte nuestra y también por parte de las instituciones para poder tener un personal de salud más sano. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.